El llanto desgarrador de aquel bebé retumbaba por los fríos pasillos de mármol de la mansión en Lomas de Chapultepec, un sonido agudo y desesperado que se clavaba como agujas en el silencio de la casa. Pero lo que realmente detuvo el corazón de Marisol no fue el ruido, sino el olor nauseabundo que escapaba por debajo de la puerta cerrada de la habitación principal. Una mezcla ácida de suciedad y abandono que no debería existir en una casa de millonarios. Ella se quedó paralizada frente a la madera oscura, con la mano temblorosa suspendida sobre el picaporte dorado, debatiéndose entre el miedo absoluto a perder su empleo por entrometida y la angustia humana de saber que algo terrible estaba ocurriendo allí dentro, algo que el señor Alejandro, su patrón, ya no podía controlar. El grito del niño se convirtió en un gemido ahogado, como si se le acabara el aire, y fue ese sonido de rendición lo que empujó a Marisol a girar la perilla, sin saber que al cruzar ese umbral, su destino quedaría atado para siempre al de ese hombre roto y su hijo. La escena que encontró al abrir la puerta la golpeó con la fuerza de un huracán, dejándola sin aliento y con los ojos llenos de lágrimas instantáneas al ver la magnitud del desastre. Alejandro, el gran empresario respetado en todo México, estaba derrumbado en el suelo junto a la cama, con su traje italiano arrugado y manchado, las manos apretando su cabeza como si quisiera arrancarse los pensamientos, mientras a su lado, sobre sábanas de seda egipcia que ahora estaban cubiertas de excremento y leche agria, el pequeño Mateo lloraba con la piel enrojecida y sucia. No era simplemente desorden, era la imagen viva de la derrota absoluta de un hombre que, tras la muerte de su esposa, había perdido la capacidad de funcionar, un padre que miraba a su propio hijo con terror porque no sabía cómo calmarlo, cómo limpiarlo, ni cómo amarlo sin sentir que se rompía en mil pedazos por dentro. Una mamadera volcada goteaba lentamente sobre la alfombra persa, marcando el tiempo de esa agonía silenciosa. Alejandro levantó la vista al escuchar los pasos, y sus ojos, inyectados en sangre y rodeados de ojeras profundas, no mostraron autoridad, sino una súplica muda y desesperada, aunque su boca intentó mantener la postura gritando un «¡Vete de aquí!», que salió rasgado y débil, carente de cualquier fuerza real. Marisol sintió el impulso de retroceder, de cerrar la puerta y fingir que no había visto la miseria del hombre más rico de la zona. Pero el llanto de Mateo, que ahora hipaba buscando consuelo, activó en ella un instinto antiguo y poderoso que superaba cualquier jerarquía social. Sin pedir permiso, ignorando la orden de su patrón y tragándose el miedo que le hacía temblar las rodillas, entró en la habitación caminando con firmeza hacia el desastre, esquivando la ropa sucia y los juguetes rotos, porque en ese momento ella no era la empleada doméstica y él no era el dueño de la casa. Solo eran dos adultos frente a una criatura que sufría y necesitaba ayuda inmediata. «El niño no puede seguir así, señor. Necesita que lo limpien ahora mismo o se va a enfermar», dijo Marisol con una voz suave pero inquebrantable, agachándose para tomar a Mateo en sus brazos, sin importarle manchar su uniforme impecable con la suciedad que cubría al bebé. Alejandro se quedó inmóvil, observando con incredulidad cómo esa mujer joven, a la que apenas saludaba por las mañanas, manejaba la situación con una destreza que él jamás podría tener, levantando al niño con una delicadeza infinita, susurrándole palabras dulces al oído para calmar su pánico. Mateo, al sentir el calor seguro de unos brazos que no temblaban de ansiedad, comenzó a disminuir su llanto poco a poco, aferrando sus manitas regordetas y sucias a la tela delantal de Marisol, como si fuera su única ancla en medio de una tormenta, mientras Alejandro sentía que una vergüenza ardiente le subía por el cuello al ver su propia inutilidad reflejada en la eficiencia amorosa de una extraña.
Marisol llevó al niño al baño contiguo, abrió el grifo de agua tibia y comenzó el proceso de limpieza, ignorando el caos de la habitación para centrarse únicamente en la piel irritada del bebé, usando toallitas y agua con una paciencia que parecía de otro mundo, canturreando una vieja canción de cuna que su abuela le cantaba en Veracruz. Alejandro se arrastró hasta quedar sentado contra la pared, escuchando el sonido del agua y la voz de Marisol. Y por primera vez, en 1900 meses, el silencio de los gritos cesó, dejando un vacío que se llenó rápidamente con el sonido de su propia respiración entrecortada y sollozos secos que intentaba reprimir. Se sentía un fracaso, un monstruo incapaz de cambiar un pañal, un hombre que podía dirigir una empresa multinacional, pero que se paralizaba ante las necesidades básicas de su propia sangre. La culpa lo estaba devorando vivo, convenciéndolo de que su hijo estaría mejor sin él, mejor con cualquiera que no fuera un viudo inútil, sumido en la depresión. Minutos después, Marisol regresó a la habitación con un Mateo transformado, vestido con un mameluco limpio de color azul cielo, oliendo a talco y jabón fresco, con los ojos todavía húmedos, pero brillando con una curiosidad tranquila mientras chupaba su dedo pulgar. Ella depositó al niño en la cuna con movimientos fluidos, asegurándose de que estuviera cómodo, y luego se giró hacia Alejandro, que seguía en el suelo como un náufrago en su propia alfombra. «Señor Alejandro», dijo ella, rompiendo la barrera de la formalidad con una mirada de compasión profunda. «Usted también necesita levantarse, necesita darse un baño y descansar, porque Mateo va a necesitar a su papá entero, no a pedazos». Él la miró, realmente la miró por primera vez, y vio en sus ojos oscuros no juicio ni lástima, sino una comprensión humana que lo desarmó por completo, haciéndole confesar en un susurro ronco: «No sé ser padre, Marisol. Creo que lo rompí. Creo que rompí a mi hijo. Usted no». «Rompió nada, señor. Solo está asustado y eso es normal cuando uno ama tanto y duele tanto», respondió ella, acercándose unos pasos pero manteniendo una distancia respetuosa, sintiendo cómo el corazón se le estrujaba al ver a ese hombre poderoso reducido a un niño asustado. Nadie nace sabiendo, y menos cuando se tiene el corazón herido, pero si usted me permite, yo puedo ayudarle, puedo enseñarle lo que sé, no como empleada, sino como alguien que no quiere ver sufrir a ese angelito. Alejandro asintió lentamente, incapaz de formular palabras, aceptando esa oferta de salvación que venía de la persona menos esperada, sin saber que ese simple gesto de humildad abriría la puerta a una serie de eventos que pondrían a prueba todo lo que él creía saber sobre su vida, su clase social y su capacidad de amar de nuevo. Desde ese día, la dinámica en la mansión cambió radicalmente, estableciendo un pacto silencioso entre la cocina y el despacho, entre la servidumbre y el patrón. Las semanas siguientes fueron una lenta metamorfosis dentro de las paredes de la casa. Marisol comenzó a llegar a la habitación del bebé antes del amanecer, haciéndose cargo de las rutinas matutinas que antes eran un caos de gritos y frustración. Alejandro, al principio, observaba desde el marco de la puerta con los brazos cruzados y el ceño fruncido, intentando memorizar los movimientos de las manos de ella, cómo doblaba el pañal para que no apretara la barriga, cómo probaba la temperatura de la leche en su muñeca, cómo mecía a Mateo con un ritmo constante que parecía hipnotizarlo. Poco a poco, la desconfianza y la vergüenza de Alejandro se transformaron en una curiosidad genuina y empezó a entrar en la habitación, sentándose en el sillón de lectura para verla interactuar con su hijo, notando cómo la cara de Mateo se iluminaba con una sonrisa desdentada cada vez que veía a Marisol, una sonrisa que a Alejandro le provocaba una punzada de celos, pero también un inmenso alivio. Una mañana de 1900,
Lluvia torrencial, mientras Marisol le daba el biberón a Mateo cantando bajito una ranchera triste, Alejandro se atrevió a romper el silencio que solía habitar entre ellos durante esas horas tempranas. ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ¿A calmarlo así?, preguntó con voz ronca, sorprendiendo a Marisol, quien casi deja caer el biberón del susto. Ella bajó la mirada, ocultando una sombra de dolor que cruzó sus ojos rápidamente, y respondió con evasivas. «Cuidé a muchos niños en mi pueblo, señor. Tengo mucha familia», mintió a medias, porque la verdad era demasiado dolorosa para compartirla en una mañana gris. La verdad sobre por qué sus manos sabían exactamente cómo sostener a un niño y por qué su corazón latía con miedo cada vez que Mateo tosía o lloraba un poco más fuerte de lo normal. Alejandro notó la tensión en sus hombros, pero decidió no presionar, intuyendo que, al igual que él, Marisol cargaba con fantasmas que no estaba lista para liberar. Sin embargo, la paz que estaban construyendo era frágil y tenía enemigos dentro de la propia casa. Gabriela, la ama de llaves, que llevaba trabajando para la familia más de 10 años y que siempre había soñado con ocupar un lugar más importante en la vida de Alejandro, observaba esta nueva cercanía con una envidia venenosa que le quemaba las entrañas. Desde la cocina o escondida detrás de las columnas del patio, Gabriela veía cómo el patrón sonreía cuando Marisol le hacía una broma sobre el apetito de Mateo. Veía cómo sus manos se rozaban accidentalmente al pasarse el talco o la toalla, y cada sonrisa era una ofensa personal para ella. Gabriela sabía que no podía atacar directamente, así que comenzó una campaña sutil y destructiva, sembrando rumores entre el resto del personal y, lo más peligroso, preparando el terreno para informar a la única persona que podía destruir a Marisol con un chasquido de dedos. Doña Carmen, la madre de Alejandro, una mujer de alta sociedad obsesionada con el linaje y las apariencias. Las noches eran el territorio más íntimo y peligroso para ambos. Mateo solía despertar llorando por cólicos o pesadillas a las 3 de la mañana, y aunque Alejandro intentaba calmarlo, el niño siempre terminaba buscando el consuelo de Marisol. Ella aparecía en el umbral, descalza, con el cabello suelto cayendo sobre sus hombros y vistiendo una bata sencilla, una imagen de domesticidad y calidez que dejaba a Alejandro sin aliento, haciéndole sentir cosas que pensó muertas y enterradas junto a su esposa. Se sentaban juntos en la penumbra de la habitación, pasándose al bebé, susurrando para no despertar a la casa, compartiendo silencios cargados de una tensión eléctrica que no era solo gratitud, sino una atracción profunda y prohibida que crecía como una enredadera en la oscuridad. En esas madrugadas, Alejandro descubrió que Marisol era inteligente, divertida y poseía una sabiduría de vida que él, con todos sus títulos universitarios y viajes por el mundo, jamás había alcanzado. «Usted es demasiado bueno con él, señor. Solo necesita tenerse paciencia», le dijo ella una noche mientras Alejandro lograba, por primera vez, hacer dormir a Mateo en sus propios brazos. Él la miró, con el rostro iluminado apenas por la luz de la luna que entraba por el ventanal, y sintió una necesidad abrumadora de confesarle que no era paciencia lo que tenía, sino esperanza, y que esa esperanza tenía el nombre y el rostro de ella. «No soy bueno, Marisol. Soy un hombre que estaba perdido en la oscuridad. Hasta que alguien encendió una luz», respondió él, con una intensidad que hizo que ella desviara la mirada, sonrojada y asustada por la implicación de sus palabras. Marisol sabía que no debía, que era un error enamorarse de su patrón, que ese cuento de hadas no existía en la vida real y que al final la diferencia de clases siempre terminaba aplastando al más débil, pero su corazón traicionero latía desbocado cada vez que él la miraba de esa manera. Fue entonces cuando Gabriela decidió jugar su carta maestra.
Aprovechando una visita inesperada de doña Carmen para el almuerzo del domingo, se aseguró de dejar caer comentarios venenosos mientras servía el café en la sala, insinuando que la mucama nueva se tomaba atribuciones que no le correspondían y que se pasaba las noches en la habitación del señor. Doña Carmen, una mujer que medía a las personas por su apellido y su cuenta bancaria, escuchó con los oídos bien abiertos, su instinto de matriarca protectora y clasista activándose al instante. ¿Cómo dices? ¿Que esa muchachita duerme con mi hijo?, preguntó escandalizada, dejando la taza de porcelana con un golpe seco sobre la mesa. Gabriela sonrió internamente con la satisfacción de una víbora que acaba de inyectar su veneno y respondió con falsa inocencia: «No me atrevo a decir tanto, señora, pero sí digo que se comporta como si fuera la dueña de la casa y la madre del niño, y eso no está bien». La gente empieza a hablar. La confrontación fue inevitable y brutal. Doña Carmen esperó a que Alejandro bajara a comer para lanzar su ataque frente a todos, exigiendo que Marisol fuera llamada al comedor para ser interrogada como una criminal. Cuando Marisol entró, con Mateo en brazos, sintió la atmósfera pesada y hostil, las miradas de desprecio de la madre de Alejandro y la sonrisa triunfante de Gabriela en la esquina. «¿Es cierto que te crees la madre de mi nieto?», disparó doña Carmen sin preámbulos, su voz gélida cortando el aire. Alejandro se puso de pie de golpe furioso. «¡Mamá, basta! Marisol es la única razón por la que Mateo está sano y feliz. Deberías estarle agradecida en lugar de atacarla». Pero doña Carmen no era mujer de retroceder. Agradecida le estaría a una profesional, no a una arribista que usa a un bebé para meterse en la cama del patrón viudo, replicó con veneno, haciendo que Marisol se encogiera, sintiéndose pequeña, sucia y expuesta, mientras las lágrimas de humillación quemaban sus ojos. Alejandro, temblando de ira contenida, golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar los cubiertos de plata. «Nadie habla así de ella en mi casa. Marisol ha hecho más por esta familia en 2 meses que tú en toda tu vida, madre. Si no puedes respetarla, entonces te pido que te retires». El silencio que siguió fue sepulcral. Doña Carmen miró a su hijo como si fuera un desconocido, incapaz de creer que la estuviera echando por defender a una sirvienta. Gabriela, viendo que su plan podía salir mal, decidió lanzar la última bomba, una información que había conseguido pagando a un investigador privado con sus ahorros, solo para destruir a su rival. «Quizás el señor Alejandro debería saber a quién está defendiendo», interrumpió Gabriela con voz trémula pero audible. «Quizás debería saber por qué Marisol huyó de su pueblo y qué pasó con el último niño que estuvo a su cuidado». El color desapareció del rostro de Marisol, sus manos se enfriaron y sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El secreto que había guardado con tanto celo, la tragedia que la perseguía en sus pesadillas, estaba a punto de salir a la luz en el peor momento posible. Alejandro miró a Gabriela y luego a Marisol, viendo el terror absoluto en los ojos de la mujer que amaba, y supo que algo grave se ocultaba allí. «¿De qué está hablando, Marisol?», preguntó él, su voz perdiendo la firmeza, llenándose de una duda dolorosa. Gabriela no esperó respuesta y soltó la verdad como un latigazo. Ella tenía un sobrino, Javier, de 4 años. Lo cuidaba todos los días, hasta que una tarde lo olvidó por ir a una entrevista de trabajo, y el niño murió atropellado buscándola. Es una asesina negligente y ahora cuida a su hijo, señor». La revelación cayó sobre la sala como una lápida de plomo, ahogando cualquier otro sonido. Marisol rompió en un llanto histérico, incapaz de negar los hechos, reviviendo en un segundo el sonido de los frenos, el grito de su hermana, el pequeño ataúd blanco y la culpa que la había carcomido cada día desde entonces. «No fue así, yo no quería, fue un accidente».
gritó entre sollozos, abrazando a Mateo como si quisiera protegerlo de su propia historia maldita. Doña Carmen se llevó las manos a la boca, horrorizada, y miró a su hijo esperando que él reaccionara, que echara a esa mujer peligrosa de inmediato. Alejandro estaba en shock, procesando la información, sintiendo cómo el miedo por su hijo chocaba violentamente contra el amor que sentía por Marisol. Una batalla interna que lo dejó mudo por unos instantes eternos. Gabriela sonreía, segura de su victoria, segura de que ningún padre mantendría a una mujer con ese pasado cerca de su hijo. Pero Alejandro hizo algo que nadie esperaba. En lugar de gritar o señalar la puerta, caminó lentamente hacia Marisol, que temblaba como una hoja al viento, y puso sus manos sobre los hombros de ella, no para empujarla, sino para sostenerla. Miró profundamente sus ojos anegados en lágrimas y vio no a una asesina, sino a una víctima de una tragedia, a una mujer que había dedicado cada segundo en esa casa a expiar un error del pasado con amor puro hacia Mateo. «Tú no eres una asesina, Marisol», dijo él con voz firme, ignorando los jadeos de su madre y de la ama de llaves. «Eres humana. Y cometiste un error terrible cuando eras casi una niña, pero yo veo quién eres ahora. Veo cómo cuidas a mi hijo, veo cómo lo amas y sé que darías tu vida por él para que no le pase nada». Marisol lo miró incrédula, sin poder creer que existiera tal nivel de perdón en el mundo. Doña Carmen estalló, indignada ante la ceguera de su hijo. «Estás loco, Alejandro. Esa mujer es un peligro. Si no la echas tú, la echaré yo y me llevaré a Mateo. No voy a permitir que mi nieto viva con alguien así». Fue la amenaza equivocada. Alejandro se giró hacia su madre con una frialdad que heló la sangre de todos en la habitación. «Si intentas llevarte a mi hijo o volver a insultar a Marisol, te juro por la memoria de mi esposa que no volverás a vernos. Esta es mi familia ahora, madre. Marisol es mi familia». Gabriela, viendo que su plan se desmoronaba, intentó intervenir, pero Alejandro la cortó con una mirada fulminante. «Y tú, Gabriela, estás despedida. Tienes 1 hora para recoger tus cosas y largarte de mi casa. No quiero gente desleal y venenosa cerca de mi hijo». La salida de Gabriela fue patética y ruidosa, llena de maldiciones y lágrimas falsas, mientras doña Carmen se marchaba indignada, jurando que Alejandro se arrepentiría de elegir a la criada sobre su propia sangre. La casa quedó en un silencio extraño, un silencio de posguerra, donde solo se escuchaba la respiración agitada de Marisol y los balbuceos tranquilos de Mateo, ajeno al drama adulto. Alejandro se volvió hacia Marisol, quien seguía llorando bajito, avergonzada y asustada. «Perdóneme, señor, debí decírselo, debí contarle sobre Javier», susurró ella, intentando apartarse, convencida de que, a pesar de su defensa, él en el fondo la despreciaba. Pero Alejandro no la dejó alejarse. La envolvió en un abrazo torpe y desesperado, enterrando su rostro en el cabello de ella, respirando su aroma a jabón y tristeza. «No tienes que pedir perdón por sobrevivir, Marisol. Todos tenemos pasados que nos duelen. Yo fallé a mi esposa no estando con ella cuando murió. Tú fallaste a tu sobrino, pero aquí estamos, intentando salvar a este niño y salvarnos a nosotros mismos», le dijo él al oído, y esas palabras rompieron la última barrera que quedaba entre ellos. Esa noche, por primera vez, no hubo patrón ni empleada, solo un hombre y una mujer compartiendo el peso del mundo en un sofá, mientras el bebé dormía a salvo en su cuna. Sin embargo, la vida real no es tan sencilla como cerrar una puerta. La madre de Alejandro cumplió su amenaza de aislamiento, cortando lazos sociales y financieros donde podía. Y la hermana de Marisol, Elena, apareció días después, traída por las maquinaciones de doña Carmen para echar sal en la herida abierta. El encuentro con Elena fue desgarrador.
La hermana llegó a la mansión con el rostro endurecido por años de rencor, gritando desde la entrada que Marisol no merecía ser feliz, que no merecía jugar a la casita rica mientras Javier estaba bajo tierra. Alejandro tuvo que intervenir físicamente para que Elena no agrediera a Marisol, quien aceptaba los insultos con la cabeza gacha, creyendo merecer cada palabra de odio. «Ella mató a mi hijo, es una irresponsable», gritaba Elena mientras los guardias de seguridad intentaban sacarla del jardín. Fue Mateo quien detuvo el caos. Al escuchar los gritos, el niño comenzó a llorar y estiró los brazos hacia Marisol, llamándola con un sonido gutural que sonó sospechosamente a mamá. Ese gesto instintivo, esa elección pura e inocente del niño, desarmó a Elena, quien vio con sus propios ojos cómo el bebé se calmaba instantáneamente en el pecho de su hermana asesina. «Mira eso, Elena», dijo Alejandro con voz suave pero autoritaria, señalando a Marisol, consolando a Mateo. «Ella no está jugando. Ella está amando a este niño con la vida que le queda, quizás para pagar su deuda contigo, quizás porque es lo único que sabe hacer. No te pido que la perdones, pero no vengas a destruir lo único bueno que hemos logrado construir de las cenizas». Elena se quedó mirando la escena, las lágrimas de rabia mezclándose con las de dolor antiguo, y finalmente se dio la vuelta sin decir más, marchándose con su amargura, pero dejando una tregua silenciosa en el aire. Marisol se derrumbó en brazos de Alejandro, temblando, sintiendo que no podía más con la culpa, que lo mejor era irse para siempre y dejar que él encontrara a alguien digno. Esa misma noche, Marisol hizo su maleta, una pequeña bolsa de lona con su poca ropa, decidida a escapar antes del amanecer para no causar más problemas a Alejandro. Escribió una nota torpe, manchada de lágrimas, y se dirigió a la puerta trasera con el corazón hecho pedazos, convencida de que su amor era un veneno para la reputación y la vida de ese hombre bueno. Pero Alejandro, que había aprendido a dormir con un ojo abierto por el miedo a perderla, la interceptó en la cocina, bloqueando la salida con su cuerpo, vistiendo solo un pantalón de pijama y con el rostro desencajado por el pánico. «¿A dónde crees que vas?», le preguntó con voz temblorosa. «Me voy, Alejandro. No puedo hacerte esto. Tu madre tiene razón, tu hermana, todos. Soy un desastre y te voy a arrastrar conmigo», sollozó ella, intentando esquivarlo. «Tú no vas a ningún lado», dijo él, tomándola de los brazos con firmeza, obligándola a mirarlo a los ojos. «Si te vas, te llevas mi vida entera en esa maleta. ¿Crees que me importa lo que diga mi madre o la sociedad? Me importas tú. Me importa que mi hijo sonría cuando entras al cuarto. Me importa que yo volví a respirar gracias a ti». Marisol intentó protestar. Intentó decir que no era suficiente, que el amor no bastaba contra el mundo, pero Alejandro no la dejó terminar. La besó con una urgencia desesperada. Un beso que sabía a lágrimas y a promesa, un beso que selló su destino y borró todas las dudas en un instante de fuego y ternura en medio de la cocina oscura. «Quédate, cásate conmigo. Sé la madre de Mateo legalmente, sé mi esposa. Enfrentaremos lo que venga, pero juntos», le suplicó él contra sus labios. Marisol, abrumada por la inmensidad de ese amor que no pedía perfección, solo presencia, dejó caer la maleta al suelo y asintió, rindiéndose a la felicidad que tanto miedo le daba. Aceptar. Los meses siguientes fueron una batalla constante contra los prejuicios. Los amigos de Alejandro dejaron de llamar, las invitaciones a fiestas cesaron y los murmullos en el club de golf eran crueles, pero dentro de la mansión, la felicidad florecía ajena al veneno exterior. Mateo dio sus primeros pasos una tarde de domingo en el jardín, caminando tambaleante desde los brazos de Alejandro hasta los de Marisol, celebrando su hazaña con risas que espantaban cualquier fantasma del pasado.
La boda fue un evento íntimo en el jardín de la casa, sin prensa, sin grandes lujos, solo con las pocas personas que realmente los querían y el juez civil. Doña Carmen no asistió, manteniéndose firme en su orgullo herido, pero envió un regalo frío y protocolar que Alejandro guardó en un cajón sin abrir. Lo importante no era quién faltaba, sino quién estaba. Mateo, vestido con un trajecito beige, llevando los anillos y gritando «Papá, mamá», con alegría desbordante. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Marisol sintió que finalmente, después de años de oscuridad y culpa, la vida le estaba dando una segunda oportunidad, no para olvidar a Javier, sino para honrar su memoria cuidando y amando a Mateo con todo su ser. 2 años después, la vida había dado otra vuelta de tuerca maravillosa. Marisol, ahora señora de la casa no solo de nombre sino de corazón, había transformado la mansión fría en un hogar lleno de colores, juguetes y música. Había redecorado las habitaciones oscuras, abierto las cortinas pesadas y llenado el jardín de flores que ella misma cuidaba. Alejandro había dejado de ser el empresario workahólico para convertirse en un padre presente, llegando temprano para cenar y jugar, con una sonrisa permanente que desconcertaba a sus antiguos socios amargados. Y Mateo, que ya corría por toda la casa hablando hasta por los codos, tenía una noticia que contarle a todo el que quisiera escuchar. Una tarde, mientras estaban sentados en el porche viendo el atardecer sobre la Ciudad de México, Mateo se acercó a las piernas de Marisol y apoyó su cabeza en el regazo de ella. «Mamá, ¿el bebé ya va a salir?», preguntó con impaciencia infantil, tocando el vientre abultado de Marisol. Alejandro se rió, pasando su brazo por los hombros de su esposa, besando su sien con adoración. «Todavía falta un poquito, campeón. Tiene que crecer fuerte como tú», le explicó Alejandro. Marisol sonrió, acariciando su panza de 6 meses, sintiendo la patada vigorosa de una nueva vida que venía en camino. Una niña que llegaría a un mundo donde el amor había ganado la guerra contra el prejuicio. La redención de Doña Carmen llegó de la forma más inesperada. Enfermó gravemente de neumonía y, en su soledad autoimpuesta en su gran apartamento vacío, se dio cuenta de que el orgullo no servía para calentar los pies fríos ni para sostener la mano en el hospital. Fue Marisol quien insistió en visitarla, quien llevó a Mateo al hospital a pesar de las protestas iniciales de Alejandro. Cuando la anciana vio a su nieto, grande, educado y feliz, y vio la mano de Marisol sosteniendo la de Alejandro con una lealtad inquebrantable, algo se rompió dentro de su coraza de hierro. «Lo has cuidado bien, mejor que yo», admitió doña Carmen con voz débil, sin pedir perdón explícitamente porque su orgullo no se lo permitía del todo, pero reconociendo la victoria de la nuera que había despreciado. Marisol no necesitaba que la vieja mujer se humillara. Le bastaba con saber que su familia estaba completa y en paz. La invitó a recuperarse en la mansión, y aunque la convivencia nunca fue perfecta y los roces existían, el odio se había disuelto para dar paso a un respeto mutuo basado en el amor compartido por Mateo y Alejandro. La casa se llenó de ruido otra vez con la llegada de la nueva bebé, a la que llamaron Lucía, y la imagen de la familia perfecta ya no era la de las revistas de sociedad, sino la de ellos 4 desayunando en pijama un domingo cualquiera, con manchas de mermelada en la mesa y risas genuinas flotando en el aire. La historia de la empleada que se enamoró del patrón dejó de ser un chisme malintencionado para convertirse en una leyenda urbana de superación en el vecindario. Marisol nunca olvidó de dónde venía y utilizó su nueva posición para ayudar a fundaciones de niños huérfanos, llevando siempre a Mateo consigo para que aprendiera que el privilegio es una herramienta para servir, no para humillar. Alejandro la miraba a veces, mientras ella daba discursos o organizaba eventos benéficos,
y todavía se preguntaba qué había hecho él para merecer a un ángel que había llegado disfrazado con un delantal y oliendo a cloro, dispuesto a limpiar no solo su casa, sino su alma. Hubo días difíciles, por supuesto, días en que la sombra de Javier volvía a oscurecer la mirada de Marisol, días en que el miedo irracional a perder a sus hijos la paralizaba, pero ahora no estaba sola. Alejandro estaba allí, siempre, para recordarle que el pasado es un lugar de referencia, no de residencia, y que el perdón más difícil y necesario es el que uno se otorga a sí mismo. Juntos habían aprendido que el amor no es un sentimiento de cuento de hadas donde todo es perfecto, sino una trinchera donde dos personas deciden luchar espalda con espalda contra todo lo que venga. Y así, la mansión de Lomas de Chapultepec, que una vez fue un mausoleo de tristeza y silencio, se convirtió en un faro de vida. Mateo creció sabiendo que tenía una madre que lo había elegido, que lo había salvado de una cuna sucia y de un padre roto, y que esa mujer, con sus cicatrices y su pasado humilde, era la reina indiscutible de su universo. Marisol, al mirar atrás, ya no veía la tragedia que la definió por años, sino el camino tortuoso que la llevó exactamente a donde debía estar, en los brazos de un hombre que la adoraba y rodeada de los hijos que la vida le había devuelto con creces, porque al final del día, las clases sociales, los apellidos y el dinero se quedan en la puerta cuando la desgracia o el amor verdadero entran en una casa. Marisol y Alejandro demostraron que un corazón roto puede sanar a otro, que una familia se construye con lealtad y no solo con sangre, y que a veces las segundas oportunidades vienen envueltas en los paquetes más inesperados, como un bebé llorando en una habitación oscura esperando que alguien tenga el valor de encender la luz. Y ellos, afortunadamente, tuvieron el valor de mantener esa luz encendida para siempre, desafiando al mundo entero solo con la fuerza invencible de amarse sin medidas.